Gracias, hermosa. Y fíjese que el tema que tenemos ahora, yo digo que debería ser un tema que todo hijo de Dios debiera conocer, porque en el mundo este tema de las virtudes de Dios es muy ignorado. El mundo conoce las reacciones mayormente emocionales y mayormente las reacciones emocionales, sentimentales, pasionales, negativas, destructivas, ¿sí? Y bueno, hay emociones bonitas, como puede ser la alegría, ¿no? Que nada que ver con el gozo, que podemos también tener momentos de tranquilidad, que son momentos, nada que ver con la paz. Pero cuando hablamos de las virtudes de Dios en la vida de la consejera, estamos hablando de algo que es vital, no solamente para la labor y el llamado a la consejería, sino para la vida misma. Y esto da una belleza muy especial y muy particular a la vida de la consejera, de los hijos de Dios en general, ¿verdad? Nos embellece, ¿sí? Porque es reflejar a Jesucristo. Y fíjate lo que enseña la palabra, porque esto no es una sugerencia divina, esto no es algo de la suerte, si te tocó este talento, no, para empezar no es un talento natural, ¿verdad? Y tampoco es un don, una virtud, y ahorita la vamos a definir con más profundidad, pero fíjate lo que dice el apóstol Pedro, que escribe a la iglesia. Ahora, yo te recuerdo una vez más que cuando Pedro está escribiendo a la iglesia, es una iglesia perseguida, pero para ser llevada cautiva por la causa de su fe en Jesucristo, a ser devorados por los leones en vivo y a todo color. Esto no era un asunto tan solo de cárcel, era un asunto de muerte. Y todo aquel que en aquel, era edicto del emperador, ¿verdad? Era la forma de aceptar su fe o negarla. Y claro, no sé si todos la aceptaron y todos la negaron, pero que muchos fueron devorados por los leones. Por eso en esta misma carta el apóstol escribe que comparen al diablo con ese león rugiente que anda buscando a quien devorar, porque ellos tenían bien presentes las imágenes de los leones, no de película, no de YouTube, no de caricatura, no, del circo romano cruel que ponía esos espectáculos y que iba gente a disfrutar que les arrancaran sus miembros por causa de la fe y se burlaban. Fíjate qué tremendo. A ese grupo de gente cristiana, hijos de Dios, les escribe. Segunda de Pedro 1:5 dice, por eso ustedes deben esforzarse. ¿Quién, hermosa? Tú y yo, por añadir virtud a su fe. ¿Sí? Y el pasaje sigue, conocimiento a la virtud. ¿Sí? Y le va agregando más características espirituales, no religiosas. Y estas virtudes las necesitamos cada uno de los hijos de Dios, porque es ese fluir del Espíritu para reflejar a Jesús y dar testimonio de Él. Ahora fíjate, si no hacemos caso de esta escritura, te quiero leer un poquito más adelante, porque nada más de texto base puse el verso 5, pero fíjate lo que dice. Yo me quedé en el primer verso porque concretamente habla de la virtud, ¿verdad? Pero luego también dice a la virtud, que es buena conducta, eso significa en otros de sus definiciones, el entendimiento. O sea, un cristiano que no tiene esto es pasivo, así al 100, ¿eh? Aunque se diga cristiano. Al entendimiento, el dominio propio. Y esto tiene que ver mucho con el dominio del carácter, para no ser explosivo, y de la pasión sensual, para no ser inmoral. Fíjate. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, que también no es muy popular entre la gente común, ¿verdad? La devoción a Dios, que significa
la consagración, el compromiso serio, el servicio constante, la búsqueda, ¿verdad? A la devoción, el afecto fraternal, o sea, el apreciar a los hermanos en la fe es en lo fraterno. Una cosa es la familia de la sangre y otra es la familia de la fe. Y yo hoy en la mañana precisamente Dios me traía a mi mente cuántos años asistí a la iglesia y nunca, escúchame bien, porque yo fui desde niña, pero yo no sabía muchas escrituras. Y no es disculpa porque estaba escrito, pero yo le pedía perdón porque yo fui muy fiel a la asistencia a la iglesia de niña, adolescente, de joven adulta. Yo casi nunca he faltado a la iglesia, pero en los tiempos primeros de mi niñez, adolescencia, juventud primera, nunca, escúchame bien lo que te voy a decir, nunca alenté a ningún hermano al amor y a las buenas obras al congregarme. Yo los podía saludar con afecto hasta allí. Nunca, escúchame bien lo que te voy a decir, porque me perdí de todo esto, Nunca oré con ninguno en lo personal, ni me acerqué a preguntarle por qué se veía triste o por qué se veía enojado o por qué se veía angustiado. Jamás. Yo a lo que iba, así, como caballo, a alabar a Dios, según yo, ¿no? Y hoy yo en la mañana Dios me estaba recordando, fíjate. Y es que hacemos del asistir así como una costumbre o no, una tradición. Y luego sigue diciendo, al afecto fraternal, el amor. Ahora, ¿cuentas conmigo estas bendiciones? Está hablando de la fe, que no es suficiente nada más con la fe. Está hablando de la virtud, que es la buena conducta. Está hablando del entendimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la devoción al Señor, del afecto fraternal y del amor. 8 características que deben distinguir a uno que se dice cristiano. Ahora, fíjate lo que dice, fuerte palabra de advertencia, que cuando estaba yo repasando este pasaje, a veces tomo un texto base, pero luego nos vamos a ahondar un poquito más, ¿no? Dice, del 8 al 11, escucha lo que dice. Si ustedes, o sea, tú y yo, poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿te acuerdas lo que te he dicho cuando decimos pero? Hoy abres los ojos y los oídos, ¿no? El que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Fíjate. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto se arraigue en ustedes. Pues haciéndolo, así nunca caerán. De ese modo, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate, dime si no es importante conocer las virtudes. Y como dice aquí, al poseerlas, desarrollarlas. Si no, nuestra vida va a ser inútil. ¿Sí? Mucho metal que resuena y címbalo que retiñe, ¿no? Entonces yo conté acciones prácticas, ¿sí? Y es lo que vamos a estar viendo a lo largo del tema. Poseer, desarrollar estas virtudes, estas capacidades espirituales para una vida útil aquí en la tierra, al Señor, para conocer en verdad a Jesucristo, porque decimos que lo conocemos, pero no le seguimos sus pisadas ni su ejemplo en ocasiones. No ciegas, ni de vista corta, ni olvidadizas. Solo el hecho que nos ha limpiado de los pecados pasados, hermosas, nos ha quitado pesada carga de culpa, condenación y ese tipo de carga, ¿no? Que no nos deja ni descansar.
pues dice, fuimos limpiadas de pecados pasados. Y por causa del llamado de Dios fuimos escogidas. Por lo tanto, nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotras. Procuremos arraigar estas verdades en nuestro ser. Y eso nos va a evitar muchas caídas. Yo no digo que nunca vamos a caer, pero nos va a evitar muchas caídas y aparte vamos a poder ver las puertas abiertas del reino de Dios a nuestro favor. ¿Sí? ¿Cómo ves? Se pone interesante, ¿verdad? Denise, hermosa, bienvenida. Dorita, Marta también. Apodaca, qué gusto el poder ver que se conectaron. Noemí, Rox, Susana, Vane, bienvenidas. Uno de los temas bíblicos muy importantes de la vida en Cristo en general, este tema, obvio que está siendo dirigido al desafío de desarrollarnos, ¿no?, como consejeras bíblicas, es el de las virtudes. Pero también vemos que es uno de los más ignorados y menos practicados en el pueblo de Dios. En la iglesia por años, ¿sabes quién era virtuosa? La esposa, que quién la hallará y que tristemente muy pocos la hallan, como dicen, ¿no? Y entonces es ignorado porque no se han dado cuenta de lo maravilloso que es saber que estas virtudes están listas para que las recibamos y luego que las cultivemos para que sean capacidades espirituales que nos ayudan en esta vida tan complicada. Las llamadas virtudes que reflejan el poder espiritual que se manifestaba en la vida de Jesucristo al caminar aquí en la tierra. En la palabra de Dios se describen estas virtudes divinas, denotando su poder divino, el poder de Dios manifiesto en medio no solamente de su Hijo, sino a través de su Hijo hacia su pueblo, como también en la vida de todos aquellos siervos que han sido fieles al llamado, como el que tú y yo estamos respondiendo al Señor para servirle con excelencia. Y que al contar con las virtudes del Señor, pudieran realizar tareas y desafíos como el Señor esperaba, ¿sí? Porque cuando carecemos de estas, somos inútiles. Así de sencillo, ¿no? Lo mismo para nosotras hoy, hermosas, que ante el llamado a ser un instrumento del Señor en sus manos, que Él pueda ayudarnos a escuchar corazones, a dar palabra, a bendecir vidas, a instruir, a corregir con amor, a dar palabra de consuelo, pero también de advertencia. Y con estas virtudes, nos equipa para realizar esta buena tarea en correspondencia a su gran amor y misericordia que nos ha derramado en su Hijo Jesucristo. Ahí te va una definición de virtud. Me voy despacito porque sé que a algunas les gusta ir tomando notas, aunque después reciban el material escrito, que por cierto, siempre se los enviamos, ¿verdad? Para que tengan ahí su carpeta de consejeras bíblicas. Algunas definiciones de virtud. Fíjate bien. Denota excelencia moral con acciones rectas y dignas. Esa es una persona virtuosa, porque se nota una excelencia moral. Ahora, hay gente moralista que no es cristiana, que no es creyente, que no tiene a Dios, pero ese es otro rollo, ¿verdad? Tienen una moral según su criterio. Pero aquí está añadiendo acciones rectas y dignas. Ajá. También es un hábito y disposición constante para hacer el bien. Fíjate, algo que tú y yo necesitamos, hermanos. Queremos que Dios nos use, tenemos que tener esta disposición y este hábito de querer hacer el bien. Yo te he platicado que a mí me llama mucha gente, ya sea pidiéndome consejo en texto o en audio o en llamada. Y después de hacer las cosas que tengo pendientes, a veces las dejo interrumpidas, tengo la disposición y Dios me pone, contéstale, háblale, dale palabra. Y hoy mismo en la tarde, hace un par de horas, una experiencia maravillosa de un corazón sobrecargado con una carga
que no tenía que llevar, pero ella no lo sabía. Fíjate. Y entonces, con lo que Dios me da, porque la gloria es a Él, yo solamente soy un medio por el cual ella pueda recibir una libertad que su ser estaba anhelando. Otra definición, una cualidad moral que permite actuar conforme a los valores de la verdad y de la justicia. Fíjate, cualidad moral. Todo esto viene de Dios, hermosa. Otra, la fuerza espiritual de la fe que se cultiva a través de las buenas acciones y el término se asocia con el poder de Dios. Esto no, ni lo heredamos de los padres, ni lo heredamos en un seminario bíblico, ni yendo mucho a la iglesia. Ya te dije, yo pasé años y me daba tanta vergüenza reconocer y le confesé a Dios, perdóname por no estar atenta a tu voz. Yo pensaba que nada más ya fui, ya cumplí. Y pasé mucho, yo pertenecí a una congregación de mucha gente en aquellos años, te estoy hablando cuando yo empecé a ir, fue a los fines de los 50. En aquel tiempo nos reuníamos alrededor de 1,000 personas en ese lugar. No había iglesias megas, ¿eh? Las iglesias eran alrededor de 50 cristianas, de 50 personas, 80, 100, ya las más favorecidas 150, ¿no? Entonces acá tener 1,000, ahora sí era mucha gente, pero nunca me dio la tarea ni siquiera de saber con quién me sentaba a alabar a Dios. Y es eso, o sea, era inútil. ¿De qué me servía conocer a Jesucristo? O decía yo que lo conocía, si no tenía yo compasión por el que se sentaba a mi lado, que a veces veía quebrantado, llorando, ¿verdad? Y entonces, como consejeras llamadas por el Señor, tenemos que saber que Él nos capacita con los talentos y los dones del Espíritu, desde luego que sí, pero nos da la cucharada extra, ¿no? Las virtudes espirituales, para que podamos realizar mucho mejor nuestra tarea asignada. Esto, a mí me tiene maravillada esto de las virtudes, ¿no? Porque siempre se va a tratar de Dios, no de nosotras. Y lo que reflejemos que le dé gloria al Señor, ¿no? Déjame te cuento algo bien breve que me pasó el domingo y es algo que te quiero contar, nunca con el ánimo de presunción, porque no es mi estilo, sino para darle la gloria a Dios, porque yo me sentí abrumada el domingo, ya al término de la reunión. Tuvimos una junta y al salir saludé a unas personas que no conocía y yo tengo la buena costumbre y el buen hábito que persona que yo no conozco yo la saludo, yo me presento, yo me pongo a sus órdenes y saludé a otras mujercitas y ya me presenté, les di la bienvenida, era la primera vez que iban a la iglesia y cuando volteé a una de ellas y le saludo, le doy la bienvenida, le doy un abrazo, la bendigo y se queda y se quebranta. Y me dijo, es que nunca yo imaginé que yo la iba a tener enfrente. Yo la sigo en Instagram ya por mucho tiempo y me gusta todo lo que comparte. Pero es que yo nunca pensé que la iba a tener en vivo y a todo. Que iba a tener el enorme honor de poderla ver en vivo y saludarla. Y estaba quebrada, no podía ni recuperarse, estaba llorando, y yo dije, Señor, ¿sabes qué estaba viendo? Un reflejo del Señor. Solamente eso. No, no me dijo ni qué bonito vestido, qué bonito peinado. No, 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 no. Ella se concentró en que, que era un gusto el haberme conocido, persona. Y entonces eso, hermosas, esto habla de que Dios está. Yo no tuve todo el tiempo de decirle muchas cosas, lo único que le dije, ¿sabes qué es lo que sentiste ahorita? ¿Mm? Es que tú has sido sensible a la palabra. Y como la palabra de Dios no vuelve vacía, ha venido haciendo efecto en tu corazón. Y a Dios le plació usar esta sierva para darte palabra. Y por eso estás conmovida, porque Dios te está confirmando lo que te enseña.
Fue un tiempo, ¿qué te digo? 5 minutos, pero memorables. No soy el ejemplo a seguir, mi ejemplo es Jesús, pero que sí te puedo decir como Pablo, ¿no? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y entonces hay que mostrar ese fluir espiritual de las virtudes porque es una forma de reflejar a nuestro amado Salvador y porque estas virtudes forman parte de la expresión de Él en nuestro carácter conforme vamos cultivando, desarrollando, muriendo al yo, negándonos a nosotras mismas, humillándonos en su presencia, ¿verdad? Y permitiéndole que siga renovando y transformando nuestra mente y corazón por su espíritu, ¿sí? Y a nosotras nos toca cultivarlas, desarrollarlas en cada acto de servicio, ¿sí? Y vamos en primer lugar. Este pasaje lo hemos visto recientemente en nuestro curso de Mujer a Mujer. Y es esa historia que hemos platicado, pero vamos a darle este sesgo, ¿verdad? De Éxodo 18. Y ahorita que te lo mencioné, y si quieres anotarlo y quieres buscar la cita bíblica, adelante, ¿eh? Pero aquí el tema es cuando va Jetro, el suegro de Moisés, a darle un consejo para aliviarle la carga, ¿no? Y de veras que esto ha sido un alivio bien, bien tremendo. 18:21 de Éxodo dice, además escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, y ponlos al frente de grupos de 1,150 personas. Ahora, estas características son personas virtuosas. ¿Por qué? Porque son respetados, porque son temerosos de Dios, porque son confiables y nada ambiciosos. Esto es parte de esa característica de la virtud. La instrucción de Dios a través de Jetro para Moisés y su labor de consejero es aprender a delegar el trabajo asignado. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón para tu vida hermosa, para cada una de ustedes. Yo no siempre voy a estar, ¿verdad? Pero tú estás joven, tú vas a seguir y tú tienes que tomar este desafío para aprender que conforme tú vas aprendiendo a delegar también con otras mujeres que van a ser tus hijas espirituales y tus discípulas. Entonces, necesitas aprender a discernir para escoger mujeres a las que les vas a delegar este conocimiento, este llamado, este ir al trono, este recibir gracia y salvación, que tengan temor santo de Dios, para que puedan participar de esta tarea y que cultiven ese temor reverente al Señor. Es un desafío para cada una, para que puedan respetar, honrar, bendecir, amar, obedecer y adorar al Señor como tú y yo lo estamos aprendiendo. Y así como ir creciendo en virtudes, porque dice, añadan, añadan. Entonces algo maravilloso, porque aquí no tiene límite, hay muchísimas virtudes del Señor Jesucristo que nos mostró de su vida aquí en la tierra. Y cuando tú logras ese tipo de virtud, no la de que hace mucho, sino la que representa al Salvador, vas a otorgar confianza a quienes necesitan abrir su corazón y necesitan escuchar palabras de sabiduría y que a la par te vas a cultivar discreción, comprensión y afecto fraternal en Jesús, ¿sí? Y como lo hizo Moisés, en cuanto el suegro le dio el consejo, luego se dio la tarea de delegar y él descansó bastante de algo que lo estaba literalmente matando en vida. Déjame te cuento breve un testimonio reciente. Ahora, la mayoría supo que estuvo mi hija Basti acá visitándonos y ella ha seguido malita, ha seguido con el padecimiento de la arritmia, no le han encontrado el porqué. Y, y Josué, mi hijo, le dio como su hijo, como su hermano, un buen consejo y le dijo, aprende a delegar en la escuela responsabilidades. Y le dijo ella, ¿a quién? Tú tienes ahí un equipo
confía en Dios y suelta todo lo que tú estás haciendo y quieres tener en control que te está acabando. Suéltalo. Y nada más te voy a platicar una de las muchas bendiciones. Ella delegó en su hija el ser colaboradora con ella como coordinadora académica. Es un cargo que Arely nunca había tenido. Y me decía, los primeros días era un mensaje, y qué hago, como digo, y que esto y lo otro. Esta es la tercera semana. Ella no me ha hablado para nada, porque ella ha crecido como no tienes una idea. Y yo estoy en casita con mi holter para medirme el ritmo cardíaco y que el cardiólogo cheque de dónde viene la ritmo. Estoy en casa descansando. Fíjate nada más. Cuando aprendemos a delegar y eso de querer hacerlo todo, querer tener el control y querer manejar, no fuimos diseñados, no somos todopoderosas, hermosas. Entonces, este consejo es bueno, pero ahí están las virtudes, ¿no? En segundo término, en el libro de Ruth 3:11, ¿te acuerdas cuando vimos el libro completo de Ruth tan hermoso hace algunos ayeres? Bueno, el subtítulo es que otros sepan. Y le dice la palabra, ahora hija mía, no te preocupes por nada. Aquí está hablando vos, el futuro marido de esta mujercita. Permíteme un momento. Disculpa. Y entonces le dice, ahora hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Fíjate, ¿qué hizo vos, que significa su nombre redentor y que vino a redimir a la pagana, a la exidólatra, a la que le dijo a su suegra que tu pueblo sea mi pueblo y que tu Dios sea mi Dios? ¿Sí? Pero ¿qué hizo a vos notar las virtudes en Ruth? ¿Sí? Para que él diera testimonio que todo el pueblo sabía de estas, ¿no? Sus acciones, hermanos, sus actitudes, que fue notando en ese trato continuo su forma de ser, su forma de trabajar, su forma de cuidar a su suegra, su forma de proveer, su forma de amar. Fíjate qué maravilloso. Y estos son aspectos de la vida de esta sierva que casi no se destacan, ¿no? Así como que lo presentan como una historia romántica. Pero la verdad es que aquí en esta historia, te lo digo sinceramente, no me había fijado en este texto precisamente, ¿sí? Y entonces se le dice, todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. O sea, ella, la que tenía poquito, por así decir, en el Evangelio, vino a dar mejor testimonio que hasta la suegra, porque la suegra llegó diciendo, a mí ya no me llamen Noemí, amable, ahora llámenme Mara, amargura. O sea, ¿qué es eso? Fíjate lo que hizo Dios con un corazón cuando declara que tu Dios sea mi Dios. Y aunque no era la intención de Ruth de andar de presuntuosa ni de presumida, pues ella dio testimonio. Y cuando su futuro esposo la nota, es parte de un buen testimonio, por lo cual él también la desposó. Fíjate, qué maravilloso es que, independientemente del estado civil, o sea, aquí está hablando de una mujer que se iba a casar, que está soltera. Pero a veces, yo te voy a decir algo, porque he escuchado luego de momento a ciertas mujeres que dicen, no, a mí mi marido me tiene que amar tal como soy, así de fiera, así de fea, así como soy, así que me acepto. No, claro que no. Digo, no es Dios. Y ni Dios te acepta así, porque Él dijo, yo te amo, pero no te voy a dejar igual como cuando te encontré.
Claro que no, yo te voy a renovar, te voy a transformar, te voy a embellecer, te voy a quitar lo fiera, te voy a quitar lo enojona, te voy a quitar lo insegura, te voy a quitar lo celosa, te voy a quitar aquello que yo no te puse, ¿sí? Y entonces, independientemente del estado civil, tenemos que reflejar esas virtudes por la relación con Dios, que eso es lo que lo procura, ¿no? En tercer lugar, una mujer confiable y enriqueciendo. Y fíjate que en Proverbios 31, que es un pasaje clásico que siempre que se habla de la mujer virtuosa en el 10 de mayo, sale a relucir, pero yo no te voy a hablar de esas descripciones, sino de estos 3 versos que impactan mucho tu vida y la mía, lo que significa en esencia una mujer virtuosa. No la que hace 1000 labores, no, fíjate bien. Verso 10. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? En este caso está hablando de una esposa, ¿verdad? Pero es una mujer. Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella se enriquecerá, le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Y déjame te digo algo, hermosa. Te hablo ahora como esposa. Tenemos que aprender a ser confiables y tenemos que aprender, independientemente del rol, a enriquecer en gran manera la vida de otros. ¿Cómo? Con las riquezas espirituales, de las cuales son las virtudes. Estas virtudes siempre te van a ayudar a hacer el bien y no el mal, y cada vez más y mejor, todos los días de tu vida. Todos, hermosa. No nada más algunos días. Así como buscando el regalo cumpleañero o la celebración X, no. Independientemente de que lo valoren o no, lo reconozcan o no, cada quien tiene que dar lo que ha recibido, ¿sí? Y qué bueno dar énfasis a estos textos que describen lo que es la virtud en la mujer, porque al principio es una serie de situaciones donde la mujer hace 1000 cosas hogareñas a favor de la familia, casi casi ni duerme ni descansa por estar haciendo 1000 cosas. Dios no nos llamó a esos excesos, pero lo que sí nos llamó de que podamos ser una ayuda adecuada y que forme equipo, que resulta en una belleza comparable a la de las joyas preciosas, hermosa. Cuando está diciendo que parece como rubí, no es que tenga la cara roja, ¿no? Sino que realmente está siendo muy valiosa en su aportación como ser humano, como parte de la familia. Pero lo más importante no es todo lo que puede hacer, porque déjame te digo, yo conozco a muchas mujeres que hacen y hacen y hacen. La pregunta es, ¿con qué actitud? Y ahí está la quejadera. Ay, tener que lavar, tener que cocinar, tener que comprar, tener que limpiar, tener que... Y la carga, y la carga, y la carga. Eso a Dios no le agrada, aunque se haga y se haga bien, en el sentido de trabajo, ¿verdad? Sino más bien una que en la que se puede confiar porque es sencilla, porque es humilde, porque es bondadosa, porque es accesible. No sé si te ha pasado, te llegó a pasar como hija, que llegabas tú bien contenta de algo bonito que te había pasado en la escuela y que querías comunicárselo a la mamá y ni caso te hacía porque estaba enojada cocinando, enojada limpiando, enojada lavando, enojada haciendo. No, no, no era accesible. ¿Eh? Y podía decir, ay, es que deja la casa reluciendo limpia, sí, pero no era virtuosa porque no era bondadosa, no era amable, no era compasiva, no era comprensiva, no se gozaba con el que se goza, no lloraba con el que llora, ¿sí? No estoy criticando a la mamá, estoy diciendo porque heredamos esas formas, ¿no? Y qué mejor manera de enriquecer a otros que haciéndoles el bien y no el mal. Esto es parte de cultivar las virtudes. Ahora, te puse unos ejemplos del Antiguo Testamento, pero vámonos al Nuevo, donde ahí abunda mucho más el tema, ahora bajo su gracia.
Y ahí en Colosenses 3, del 12 al 15, nos da el apóstol, este es un pasaje que también hemos visto mucho en nuestro curso de mujer a mujer, y ahora también lo hacemos recalcar en el de consejera bíblica, porque no puedes dar un consejo si no recibes primero estos consejos y los aplicas a tu vida, ¿verdad? Y dice Colosenses 3:12, dado que Dios les eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Fíjate, ya ponte ahí ese primer vestido, de bondad, humildad, gentileza, paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, sigan las virtudes, el cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Aquí tenemos bien clara lo que es el caminar virtuoso, no solamente de la mujer, del hombre, porque esto es aplicable indistinto del sexo. Los niños, los jóvenes, los adultos, y muchos papás dicen, yo quiero que mi hijo sea feliz. No, ¿sabes qué? Yo no busco eso en prioridad. Yo quiero que sea temeroso de Dios. Yo creo que sea respetuoso. Yo quiero que sea amable, que sea bondadoso, que sea compasivo. Es lo que yo quiero. Y más que lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Ahí están los padres matándose por el juguete de novedad, por la ropa de marca, por las vacaciones tales, por el plus, ¿no? De cosas materiales. ¿Y qué de enseñarles estas cosas desde pequeños, ¿verdad? Porque esto se incluye hasta los niños. Y muchos de los niños traen estos rasgos en su primera inocencia, pero la pierden bien pronto. ¿Sí? Cuando son muy pequeñitos y ven ahí llorar a la mamá o en algún sufrimiento, ahí están secando las lágrimas. Tienen 14, 16 y ya ni les importa si llora. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no cultivaron estas virtudes, porque no conocieron el carácter del Señor. Ponerse el mejor vestido para mí cada día es el de Jesucristo. Así lo define el apóstol, ¿verdad? Siendo compasiva, bondadosa, humilde, gentil, paciente. Al ser esto, no al hacer, no, al ser esto, que nazca de mi interior porque está el Espíritu, que es quien lo produce. Así yo puedo reflejar a Jesús. Así yo puedo tener más medios de gracia y más capacidad para ser obediente al Señor. Comprensivas, perdonadoras, amorosas. Esto, hermosa, no tiene nada que ver con las emociones y sentimientos humanos, que son fluctuantes, volubles, cambiantes, un día sí, un día no. No, no. Ahora, sí se puede interrumpir su fluir, claro, cuando somos desobedientes a la voz de Dios, cuando se endurece el corazón, cuando se amarga la existencia, entonces este flujo se interrumpe, ¿sí? Aquí no es asunto de ganas o falta de ganas, no, 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 es que es un impulso que tú sientes, es un chip celestial que te dice, tienes que hacerlo, no hay de otra, porque quien está en ti es más poderoso que el que está en el mundo, es el único que te da poder de vencer los deseos de la carne y fluir en los deseos del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí no controla el estado de ánimo, hermosa. Ya dejemos esas posturas de que amanecí de malas, lo siento mucho, póstrate
y pídele perdón a Dios. ¿Quién soy yo para estar de malas ante tanta bendición inmerecida que haces llegar en mi vida? Mira, Padre, respiro, veo, me pude levantar, tengo hambre, me pude meter a bañar, oigo, huelo, gusto. ¿Cómo no voy a estar agradecida de qué tengo por qué ponerme de malas? ¿Y por qué echarle a alguien la culpa del mal humor? ¿Eh? Y entonces fluyes y sometes ese estado de ánimo al control del Señor y le pides de su fuerza y del poder del Espíritu y le pides de su paz para vivir en paz y le añades mucha gratitud, mucha gratitud, mucha gratitud. ¿Ves? Un corazón agradecido no va a tener espacio para la queja, no va a tener espacio para el mal humor. Y entonces el apóstol Pedro sigue hablando acerca de este tema de que les estaba yo mencionando hace ratito, retomando, ¿verdad? Pero ahora fíjate lo que dice de ti y de mí como siervas, como hijas de Dios, 1 Pedro 2, 9, 10. Pero ustedes, porque aquí ya nos da los títulos celestiales, ¿no? Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado, redimido. Él pagó el precio, Jesús pagó la factura. Por Dios, ¿para qué tanta belleza? ¿Para qué tanta riqueza espiritual hermosa? ¿Para que estés a gusto en tu zona de confort sin molestarte? No, para que anuncies los hechos maravillosos de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es parte de la labor de la consejera bíblica. Tenemos que anunciar. Yo por eso te hablé de mis zonas de tinieblas y te he hablado de mis zonas de tinieblas, ¿no? Y lo digo de veras con vergüenza y te lo platiqué porque ya lo confesé y Dios me perdonó. Pero si yo me siento parte del linaje que Dios ha escogido, de ser de su real sacerdocio, que significa intercesora, ¿verdad? Que ser parte de una nación santa, y es santa porque fuimos apartadas para Dios. Ya el asunto de ser mexicana o no, eso pasa a segundo término. La nación santa es la nación espiritual, pueblo escogido por Dios. Pero ¿cuál es el propósito? Que anunciemos los hechos maravillosos de luz, de verdad, de perdón, de bendición, de gracia, de paciencia, de bondad que ha tenido Dios, que eso es lo que hizo posible arrancarnos de la zona tenebrosa, de oscuridad y de sombras en la que estábamos inmersas. Pero llegó su luz, llegó su lámpara, iluminó nuestro ser, ¿verdad? Y su palabra sigue iluminando nuestro caminar, ¿verdad? Y luego dice, antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Este es un privilegio, hermoso. Esta es una ciudadanía celestial. Algún día nos vamos a morir, pero somos ciudadanas cielícolas. No somos terrenas nada más. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora han sido compadecidos. Y si hay alguien que realmente te tiene compasión por las aflicciones que has pasado, que estás pasando, que pasarás, ¿qué crees? Es el amado Dios eterno. Eh, Y entonces, yo no sé si tuvo alguna ocasión, y quiero hacer una breve pausa para que podamos tomar aquí este tiempecito y que hagamos una breve oración y que le digas al Señor junto conmigo ahí donde estás. Padre, gracias porque por Jesucristo soy ahora parte de tu linaje escogido, de tu descendencia bendita. Yo no soy hija de Abraham, no, yo soy hija tuya. Dios,
Hermoso tú usaste a Abraham. Tú bendeciste a través de su llamada a las familias de la tierra, pero a través de Jesucristo, mi Salvador. Ahora Él es mi hermano mayor y tú eres mi Padre. Y yo vengo a formar parte de un linaje de reyes y sacerdotes. Y gracias por hacerme este llamado a que ejercer ese sacerdocio es aprender una nueva dimensión de intercesión por otros. Y debo confesarte, y díselo conmigo ahí donde estás, hermosa, y debo confesarte, Señor, que tantas ocasiones ha habido situaciones que no me alcanza lo que he aprendido a orar para orar, porque lo que sé de memoria no me alcanza. Y yo necesito una revelación muy poderosa de tu espíritu para tener un discernimiento, una sabiduría, un entendimiento, una compasión, una comprensión por todos y cada uno de los cuales yo intercedo ante tu trono. Y Señor, yo quiero hacer mi labor sacerdotal correcta. No nada más bendice y cuida y bendice y ayuda. Yo no quiero caer en repetición. Pídeselo a la Señora y si esa es tu sentir también. Dile, yo quiero aprender a interceder de veras, Dios. Y no siguiendo costumbres, tradiciones o frases prefabricadas. Pero también te quiero agradecer que me hayas hecho parte de tu nación santa. Una nación que tiene una ciudadanía en los cielos. Y es santa porque es apartada para ti, para lograr tus planes, tus propósitos, mientras estoy aquí en la tierra. He sido parte de un pueblo adquirido por ti, Señor. Jesús pagó el precio para que yo formara parte de este pueblo. Un precio muy elevado, el cual valoro y agradezco tanto. Pero con toda esta riqueza, ahí me quedé. Y hoy me aclaras que estos no son títulos tan solo, sino convierten en acciones prácticas para que yo tenga toda esa fuerza y poder para anunciar tus hechos maravillosos, las excelencias de tu ser. Porque tú me llamaste a mí. Pon tu mano aquí en el centro de tu pecho y dile al Señor, tú me llamaste a mí de las tinieblas, de las sombras, de la oscuridad. Yo estaba ciega, Señor, y tú alumbraste mis ojos con tu luz admirable, alumbraste mi interior. Tú has enviado tu luz y tu salvación, tú has penetrado hasta lo profundo con esa luz, has usado tu palabra para alumbrarme y sacar a la luz todo aquello que estaba oculto, vergonzoso, que no me atrevía ni siquiera a tocar el tema. Y tú fuiste disipando esas sombras, esas tinieblas, esa oscuridad y empecé a ver claramente, porque Jesucristo es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y Señor, yo te quiero agradecer porque la experiencia de ser trasladada de tinieblas a luz y de esas tinieblas con todas esas prácticas ocultas, prohibidas por ti, vergonzosas, y que tú me libraste de ese yugo opresor, que tú me salvaste de esa esclavitud dominante. ¿Cómo me voy a callar el vencer vicios, malos hábitos, malos pensamientos, pasiones desordenadas, malos sentimientos, deseos de venganza, deseos de mal? ¿Cómo me voy a callar esa liberación hermosa que me has dado en Jesucristo? Y si algo faltara, aquí estoy, para poder anunciar tu luz admirable. Y que tu Espíritu Santo vino a concretar esa obra guiándome con su poder a la verdad, a tu verdad, sacándome de todo tipo de engaño, de mentira, de seducción y de ideas equivocadas que tenía de ti, que tenía de mí, que tenía de otros. Y cómo no agradecerte que antes yo ni siquiera era tu pueblo. Yo solamente era una simple mexicana
y pensaba que nacida por error aquí en este país. Pero ahora soy parte de tu pueblo, inmerecidamente. Antes nunca había sentido la compasión que contigo había sentido. Y ahora he podido sentir la compasión de tu propio corazón. Y toda esta riqueza, ¿para qué? Para que yo aprenda de ti, del mejor. A replicar estas acciones, a replicar estas virtudes, a manifestar estos hechos maravillosos. Porque antes yo no podía dar lo que no tenía, pero hoy puedo dar, porque lo he recibido de tu mano. Y si tú me dices aquí en tu palabra hermosa, que tú has hecho todo esto posible precisamente para que yo pueda dar testimonio de estas verdades eternas en este llamado que me has hecho, yo no puedo más que decirte gracias, gracias, gracias por tan gran bondad y abundante misericordia. Y Señor, ayúdame a tener bien claro que todo esto que tú estás haciendo llegar a mi vida es por la gracia en Jesús. No soy merecedora de nada. Aquí no es un logro personal, no es un esfuerzo humano, no es por causa ni de mis buenas obras o de mi actitud humana, sino es por ti. Y te alabo y te bendigo por esta bendición. Y te doy muchas gracias por esta oportunidad de acercarme a ti a través de tu palabra y de poder conocerte de esta manera como alguien que me está haciendo llegar estas virtudes y que me haga, Señor, recordar tu palabra una y otra vez para ser esa consejera bíblica que tú quieres usar para tu gloria. Con acción de gracias y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero preguntar si hay alguien que hizo esta oración bien sinceramente, quizá como nunca lo había hecho basada en esta palabra, alabando y bendiciendo a Dios, porque hay un canto muy hermoso de hace muchos años que alguien compuso, precioso, precioso, con una unción poderosa porque está basado en la palabra. Y a mí me gustaba mucho cantarlo, pero una cosa es cantar y otra cosa es orar. Y darle gracias a Dios por cada una de estas bendiciones que nos capacitan para ser esa consejera que el Señor quiere en su reino usar para su gloria. ¿Sí? Y entonces, después de esta porción hermosa que oramos, que estudiamos, luego el apóstol dice, versículos del 11 al 12, de ese mismo primera de Pedro 2. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse bien, entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Ahora, este es el buen ejemplo, este es el buen testimonio que el Señor quiere que podamos manifestar con nuestro testimonio delante de su presencia. Fíjate qué maravilloso. Y entonces nos está haciendo aquí el apóstol una exhortación, ¿verdad? Un ruego. Y otra vez nos reitera, porque Él es el que dice que somos extranjeros y peregrinos en la tierra, no estamos de paso.
A veces nos aferramos tanto a esta vida que es la que conocemos, que no quisiéramos ni pensar el día de la muerte, ¿no? Quisiéramos irnos porque estamos aquí muy a gusto. Pero el apóstol nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos. Y en la mañana que estaba repasando Génesis, ¿se acuerdan que les compartí acerca de leer los primeros 11 capítulos del Génesis? Y decía que después de que en el capítulo 5 habla de que los hombres vivían cientos de años, Matusalén llegó casi a los 1000 años y el Señor cambió de opinión y dijo, no, hay mucha maldad en la tierra, yo no voy a permitir que vivan tantos años para hacer tanto daño. Y entonces les redujo. La edad máxima en aquel tiempo iba a ser 120 años, ¿verdad? Y si tú te fijas de varios personajes bíblicos, se menciona que, como Moisés, ¿verdad? Que llegó a los 120 años. Entonces, un recordatorio. Eres extranjera y peregrina aquí en la tierra. Más bien eres cielícola en ciernes, ¿verdad? Y estamos de paso en este mundo. O sea, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Pero yo creo que es el buen tiempo para ya dejar de dar lugar a los deseos humanos, sobre todo los que luchan contra el alma, ¿no? Porque ahí en Romanos 8 nos dice el apóstol Pablo que los deseos humanos están en contra del espíritu. Así es que, para empezar, Dios no te va a conceder todos tus deseos humanos, y menos si van en contra de su espíritu, pero menos los pecaminosos, ¿no? Y dice que no demos lugar a esos deseos humanos, porque te divide, ¿sí? Porque está así como una parte de ti que quiere ese deseo cumplido y está luchando con tu alma, que es muy fácil de convencer que se alinee porque es la parte emocional, sentimental, ¿verdad? Es la parte frágil de nuestro ser, a menos que esa alma sea una sierva de Cristo, que haya dejado su orgullo y su vanidad. Entonces nos hace este ruego, fíjate, igual Pablo también se les ruego, ya es porque son palabras con más énfasis. Y luego nos hace una exhortación, porque tú y yo tenemos gente que nos rodea llamada pagana. En la Biblia, pagano es uno que no tiene temor de Dios, uno que no conoce a Dios. Por eso no tiene temor de Dios. Y él piensa de Dios lo que él quiere pensar de Dios, o sea, él se lo inventa, ¿verdad? Lo hace a su imagen y semejanza. No cree que él está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y nos exhorta también aquí a conducirnos bien entre los que no conocen a Dios. Y en nuestro caso, mujeres que no conocen a Dios, ¿verdad? Que nos conduzcamos bien. Y fíjate la recompensa de hacer el bien aún delante de ellos que no se lo merecen porque son feos, porque son vulgares, porque son groseros, porque, en fin, aunque ahora hablen contra ustedes como si fueran malhechores, fíjate, porque pues, así luego nos inventan cosas, ¿verdad? Verán el bien que ustedes hacen, ¿sí? Porque ellos van a estar haciendo el mal, pero tú y yo como consejeras enviadas por Dios vamos a hacer el bien, ¿sí? ¿Y sabes qué va a producir esto? Que van a alabar a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. ¿Habías leído esta recompensa? Así es que no te preocupes de que otros te acusen de hacer lo malo cuando no lo haces, y mejor que digan mentiras en un momento dado, pero que no te acusen haciendo lo malo y que tengan la razón, ¿verdad? Y conducirse bien precisamente es con las virtudes, hermosa, ¿sí? Porque eso de llegar, yo no fumo, yo no tomo, yo no ando en las fiestas ahí
desvelándome, haciendo desfiguro y medio, y yo no hago esto y aquello criticando lo que otros sí hacen mal, ¿no? Eso mucha gente no lo hace, aunque no sea cristiano. Pero cuando tú eres una mujer virtuosa, cuando tú eres una mujer que practica estas bendiciones espirituales, dando testimonio al Señor, esto es otra cosa, ¿sí? Por un lado hay la promesa que algún día estos paganos igual y se convierten por el buen testimonio y van a alabar a Dios, fíjate. Eso debe alentar tu corazón. Y todas tenemos contacto, ¿no? Cotidiano, ya sea los vecinos o los encuentros ocasionales, ¿no? Hoy me encontré, fuimos a las compras al súper y hoy me encontré a otra señora que yo la verdad, de veras, me dan tanta ternura y tanta compasión. Íbamos a pedir taxi para regresar a casa y estaba la señora llamando por teléfono y yo me puse delantito de ella, ¿no? Y luego me echó pleito, pero así le cambió la cara, pero bien fea, bien fea. Y a mí me da tanta compasión esas mujeres porque no es lo que haga el otro, es lo que traen, ¿sí? Ni siquiera se esperó a preguntar por qué yo me puse adelante. Estaba otra persona adelante y ella, ¿no? Para el taxi. Pero yo no le iba a ganar su lugar, ¿ves? Y yo volteé y dije, no se preocupe. Yo vi que usted llegó primero y el taxi que llegue es suyo. Y ya se quedó, pero enojada. Entonces, pues es esta gente, ¿no? Que no conoce esta riqueza y que a veces no hay el tiempo de detenerse y ministrar ese corazón. Ahí se ve esa actitud competitiva, de rivalidad, de querer manifestar sus derechos, de no ver la necesidad de otro. O sea, no, hermosas, vamos a aprender a conducirnos bien, así como con el marido, con los hijos, con el novio, con el amigo, con el vecino, con el hermano, con quien sea, pero también con el que no tiene temor de Dios, para que en un momento dado, como dice el Señor, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que no se recuerde, ay, pues se decía cristiana y mira cómo me trató y mira cómo me respondió y mira, no, definitivamente. Y entonces escuchar, a mí me gusta mucho darle repaso varias veces durante el mes a las cartas apostólicas, porque son instructivas y son correctivas y traen mucha advertencia. Y entonces son inspiradas por el Señor para que también nosotras podamos recibir de Él esa, esa inspiración hermosa, ¿verdad? Aquí hubo alguien que me mandó un mensajito con oración y me dice, Claudia, sí la hice desde lo profundo del corazón. Gloria al Padre Eterno. Cuando les decía yo de si habían hecho la oración. Y, y yo quisiera darte oportunidad, si quieres mandar un texto, si quieres abrir micrófono, algo breve, algo conciso. ¿Qué te desafía el tema de hoy? Para ser una consejera virtuosa, pero no solamente en la labor de dar consejo, ¿no? Sino en la labor de vida, del día a día, de donde quiera que estés, donde quiera que el Señor te ha puesto, en tu casa, fuera de tu casa, con familia, con extraños, con paganos, como te decía, ¿no? Y que parte de tu oración en este tiempo es decirle al Señor, ayúdame a esforzarme por añadir virtud a mi fe, que no es suficiente nada más con la fe. Y, y quiero dar oportunidad, vamos a tomarnos unos minutitos, tenemos
Como que el tema se me hizo así como muy corto, pero bueno, es lo que Dios me dio para compartirte. El tema es muy amplio, pero simplemente ves los evangelios y ves ahí la vida virtuosa de Jesús día con día, ¿no? Cómo manifestaba él su carácter. Y por eso seguimos sus pisadas. A ver, ¿quién es la primera valiente que escribe o que abre micrófono y en breves palabras nos dice qué le representa este desafío de ir añadiendo a la fe virtud? Ok, yo. Buenas Sí, noches. buenas noches, hermosa. Llegué tardecito, pero ¿qué me desafía? El que siento que voy muy, muy atrasada en la palabra, el que quiero darles más a veces cuando necesitan palabra, al consolar. Y hoy me llegó un mensaje de, ya iba de salida y me diagnosticaron otra vez cáncer, ¿no? O sea, ¿cómo le dices? ¿Cómo te doy palabra cuando siento tu dolor? ¿Cómo te digo? El dolor que tú estás sintiendo es nada comparado con lo que Jesús estuvo en la cruz. Entonces, eso me desafía. ¿Cómo les digo Ujú. esa parte, no? O los que me ven diario, como ahorita, oye, es que te ves muy bien. Gracias a Dios, pero es Dios. Yo no soy. Yo solo soy el instrumento. Y si Así Dios me es. está usando para algo, gracias a Dios. Pero ese es mi desafío, así de, ay, siento que voy muy atrasada, ¿cómo le doy palabra? Pero ahí voy, ahí voy. Pero haz esto, hermosa, lo que dice esta escritura que les leía, como me decías ahorita que llegaste poquito después y entiendo por qué vienes de tu trabajo, ¿no? Pero aquí cuando nos está diciendo el apóstol, ¿verdad? Que vayamos añadiendo a nuestra fe esa virtud, ¿verdad? Entonces, igual tú empieza a ir añadiendo, dice, esfuércese por añadir, porque ya nos dimos cuenta que no es suficiente con la fe. La virtud, el entendimiento, el dominio propio, la paciencia, la devoción, el afecto fraternal, el amor. Y les decía, y si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué haces? Dices, voy yo atrasada, no te compares con nadie. Simple y sencillamente, consideras que vas atrasada. ¿Qué hacer? Añade, añade día con día, día con día, día con día. ¿Sí? Dice, esfuércense, porque esto denota que tenemos que determinar participar de estas cosas. Esto no va a venir poniendo la Biblia abajo de la almohada y pensar que en la noche vamos a estar recibiendo esa palabra inspirada porque la Biblia estaba ahí. No, no, si está cerrada, está cerrada. Entonces, yo te animo, hermosa, y mira, eso que dijiste fue muy bueno, pero si esa persona no conoce el sacrificio de Jesús porque no le ha sido revelado, no le va a significar mucho. Entonces, llévale al Padre de consolación, al que le comprende, al que le puede ayudar, al que le quiere enseñar algo en medio de esta prueba, ¿sí? Y dale a conocer las excelencias de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, es un consejo que te puedo dar, pero agradezco mucho que abras tu corazón y que, pues, te des cuenta de que cuánto necesitamos. De hecho, yo les quería decir, ¿no? Estamos en el séptimo tema. Yo dije 8 temas y dije, no, si son muchos, son 8, ya son 7, nos falta uno. Mi pregunta es para que la piensen y me respondan. ¿Le seguimos? Porque hay mucha todavía tela que cortar. Te agradezco mucho, Dianita. ¿Alguien más? Yo ahorita.
Buenas Sí, noches. buenas noches. Am, la verdad para mí sí se me hace desafiante este tema porque Ujú, casi siempre he huido. mm, Entonces, digamos que me excusé por mucho tiempo con la palabra de, "Ay, yo no soy social, y con mm, permiso, yo no asisto a las reuniones ujú, y en esta temporada, en estas semanas, realmente ha sido un desafío porque no batallo para convivir, batallo para el estar en una fila para servirme comida en una reunión de mujeres, por ejemplo, y algo pasa cuando hay mm, comida y hay mujeres y es ahí donde quiero justificar el decir, por eso soy así, pero mm, a- a- ya había venido en estas semanas el reto de decir la actitud, ¿no? Y este tema de que te estás vistiendo. am, Me ha sido más fácil el apelar como que al mal humor o no, es que yo no sé convivir y ahorita pues recordando la palabra donde tienes que tener a comprensión, tienes que tener amor. Hoy iba con un amigo a acompañarlo y ya estaba en el hospital y recordaba que hace mucho tiempo yo no me acerco con una persona a orar por ella, a preguntarle mm, si está mm. bien, si está mal. Realmente, pues sí es un desafío que, pues para mí sí es un reto como muy grande. Al- no sé cómo explicarlo, pero muchas gracias por esta palabra. Mira, hermosa, déjame, te digo, se acabaron las excusas, ya Dios te descubrió y ahora hasta el público se enteró. Lo bueno que estamos en familia, ¿verdad? Pero mira, Sí. en lugar de estar poniendo pretextos y excusas muy humanas, muy comunes, mejor decirle al Señor, llévame, Señor, en el poder de tu Espíritu al momento justo donde perdí realmente toda la seguridad que tú me habías dado, para saber que tú estás conmigo. Y eso me es más que suficiente, Mm, ¿sí? Te puede llevar a una situación de una crisis que determinó esta situación de creerte, yo así soy, yo soy antisocial, yo no puedo. Lo que les compartí en parte de mi testimonio, ¿no? ujú, Sin pena ni vergüenza, Señor, no hice lo que debía haber hecho. Aquí no es que yo estaba muy inexperta, muy inmadura, no conocía, no. No hice lo que tu palabra dice y eso se le llama desobediencia. ujú, No te creí, no te obedecí. Y me hago responsable, perdón, por no orar, por años, por nadie, ¿sí? Y ahora que fuiste a ese hospital, yo creo que fue también un desafío. Y esto ujú, no, pues no solamente es para ti, ¿no? Sino para todas. Yo sé que la palabra de Dios tiene efecto poderoso y sin duda alguna ha tocado tu corazón, pero que también va a tocar otros corazones, pero primero deja que sea tocado el tuyo. ¿Sí, mi hermosa? sí, Agradezco como gracias. siempre tu confianza y tu sinceridad, pero no te quedes allí. Y espero que me eches una llamada y oramos juntas. ¿Sale? Va, listo. ¿Sí? Vale, Te amo. gracias. Igual. Bendiciones. Oiga, pues aquí ya se animaron, dice que le seguimos. De Anita y también Flor, también dice Noemí, seguimos, aleluya, Claudia, seguimos, gracias por cada enseñanza, primeramente para nuestra vida y poder guiar a alguien más. No perdamos esa visión, hermosas. De veras, tenemos un tiempecito y yo quisiera invitarles a que, ya sea que manden texto o que abran micrófono, así algo breve, y saber qué está pasando también, ¿no? Del otro lado, déjame, te leo aquí de Dorita. Con este estudio se amplió mi visión
y veo que hay muchas virtudes que yo no las identificaba. Gloria al Señor, como tales. Ruego al Señor ser la mujer virtuosa que te... Ya lo eres. Nada más es cultivarlas, desarrollarlas y practicarlas. No sabes qué gusto me da, ¿sabes? Y mira, no es que estemos de presuntuosa ni que Miriam dice seguimos, pues órale, ya tenemos un buen grupo de apoyo. Y algunas se reportaron que tenían actividad a su iglesia y no se pudieron reunir, otra tenía una boda. Yo entiendo, ¿no? Cuando pasan estas cosas, créemelo. Y yo les felicito por ser tan constantes, pero es que cada vez que me meto a buscar temas en el corazón de Dios y me viene cada cosa que... Y me dice, Vane, hermosa, aún hay mucho que aprender, me gustaría que sigamos. Sí, y fíjate, Vane, yo quiero decirte que esto ha sido para mí un golpe a todo tipo de orgullo y vanidad religiosa, porque yo tengo muchísimos años estudiando la palabra. Y cada vez que preparo un tema me siento así como que, ay, tengo que aprender algo que no sabía y Dios siempre me da cosas que no sabía. Y me ha ayudado a descubrir mis virtudes y en esto pues le doy la gloria al Señor, ¿no? Susi, seguimos con la ayuda del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. No tienen una idea cuánto alienta y anima mi corazón porque es que esto es vida, hermosas, esto es fuerza, esto es poder. Y te pongo un ejemplo de lo que te platicaba de la administración de la tarde, para darte una idea cómo Dios nos trae la palabra oportuna. Esta mujercita que me habló traía una carga por un familiar, pero pesada, pesada, que ya le estaba hasta impidiendo dormir o descansar tranquila, porque dormía, pero con el pendiente, la preocupación, y yo tengo que hacer algo, y yo tengo que hacer algo, y estaba así, ¿no? En esa situación. Y Dios me trajo así luego. Por eso es bien importante tener presente el Evangelio, Evangelio, repasen las cartas apostólicas, repasen los orígenes en el Génesis que habíamos hablado, ¿verdad? Y Denise también dice, seguimos adelante, aún tenemos mucho que aprender y mucho que descubrir en cada una de nosotras. Amén, sí. Y entonces ella me dice cómo está su condición al punto de sacrificar de su economía para intentar ayudar, ¿no? Y entonces lo que Dios me puso primero dijo, su necesidad no es económica, para empezar, es espiritual. Y la otra, ¿quién te puso esa carga como haciéndote responsable de la condición precaria de esta persona? Te la puso Dios, porque a mí la palabra me dice que su carga es ligera. Si te está pesando mucho, o contradices a Dios, o tú te pusiste esa carga. Y me dijo, yo me la puse. Pues entonces quítatela. ¿Cómo se quita una carga que Dios no nos puso? ¿Sí? Orando. Y oramos. Y le dije, entrégasela, suéltala, suéltala. ¿Sí? Y entonces ella empezó a seguir la oración. ¿Y qué crees? Se fue la carga. Y es que a veces el enemigo nos engaña, ¿verdad? Como ahorita yo creo que algunas de ustedes al estar viendo estas hermosas virtudes, uy, no, lejos esté de mí que yo tenga eso. No, ni para cuándo. Ahí está el mentiroso soplándote el oído. No, mi hermosa, esto Jesucristo ya lo hizo posible en la cruz del Calvario, ¿sí? Así que esto es para toda aquella que cree. Esto no es cuestión de élite. Si dice que nos ha escogido, está hablando de un pueblo vasto y numeroso, no a unos cuantos, ¿verdad? Y está hablando de naciones enteras, ¿no? Entonces Miriam nos comenta, es como los que hacen maestrías y diplomados para prepararse más
Entonces preparémonos más para servir y obedecer al Señor. Amén. Vámonos por la maestría entonces, mi hermosa. Y entonces terminamos este tiempo orando. Tengo unos minutitos, pero yo quisiera que tú hicieras tuyas las virtudes de Jesús. ¿Sí? Y que le digas al Señor ahí donde estás junto conmigo, Padre, perdóname mi duda, perdóname el menosprecio que he tenido a tu palabra, a mi corazón. Perdóname de dudar que yo puedo tener esas virtudes, sentirme menospreciada, sentirme impropia, sentirme que no las merezco. Es que esto no es asunto más que de tu gracia. Perdóname por tenerme en poca estima, en poca valoración, cuando yo tengo un costo muy elevado. La sangre de mi amado Salvador derramada en esa cruz, cada gota. Y eso marca la diferencia. Perdóname, Señor, los tiempos de presunción, cuando sí presumí de mis habilidades naturales, de mis capacidades, aún académicas o sociales, o aún religiosas. Perdóname cuando anduve presumiendo de algo vano. Hoy de esto no se trata de presumir, se trata de cultivar, de vivir, de desarrollar algo que el Espíritu Santo que me dejó Jesucristo ya está en mí. Y Él es el que me capacita. Como dice el precioso apóstol Pablo allí en Colosenses 3, lo da por sentado. Esto no es algo que si probablemente pudiera suceder, no, está sucediendo ya. Y es por causa de tu amor que tú me has escogido, me has hecho perteneciente de tu pueblo santo y me invitas a revestirme de compasión. Hoy me revisto de compasión. Dilo ahí conmigo, hermosa. De tu bondad, de la humildad de mi amado Maestro, de la mansedumbre y paciencia que le caracterizaba. Hoy quiero, mi Señor, tener esa capacidad de soportar a otros siendo esa base de apoyo y practicar ese perdón que nace de todos los perdones que tú has derramado en mi corazón y quitar todo tipo de quejas, Señor. Pero también quiero revestirme de tu amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y mi Señor, te rogamos en el nombre de Jesús ahora, urgentemente que la paz de Cristo reine en mi corazón. Esa paz, Señor, que haya un propósito de esta paz, porque tú lo has hecho posible para tenerme quieta, tranquila, confiada. Y te ruego que este mensaje de Cristo permanezca siempre con toda su riqueza en mi ser, para que yo pueda instruir y amonestar también a otros con sabiduría, y que en mi corazón no falte la gratitud. Y lo puede expresar con salmos, con cantos espirituales, con expresiones de alabanza. Y que todo lo que haga, Señor, todo, cosas simples, sencillas como importantes y trascendentes, lo haga en el nombre del Señor Jesús, siempre dando gracias a ti, Padre, por medio de Él. Y te doy gracias por ser tan enriquecida en esta noche y recordarme que tú eres el que provee toda esta provisión de riqueza espiritual. Y a tu nombre la gloria por siempre. Amén y amén.